Si no me he presentado, mi nombre es Manuel Cañedo, junto con el pastor Tony. Soy uno de los pastores que tiene tu iglesia, Capilla Calvario, Maranata. Y si nos estás viendo por Facebook, pues también bienvenido. Y curiosamente, no me preguntes por qué, pero mientras estaba preparando el estudio de hoy, se me vino a la mente el programa 100 mexicanos dijeron. ¿Lo has escuchado? Ok, y cuando estaba preparando eso pensé, ¿cómo sería como 100 cristianos y todavía mejor, 100 cristianos de Calvary Maranata dijeron? ¿Te imaginas algo así? Pues yo no me lo imaginaba y entonces, pues me lo imaginé. Y hice una serie de preguntas y algo así, lo voy a decir como en la tele. Le preguntamos a 100 cristianos de Calvary Maranata y estas fueron las respuestas más populares. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener que responder y ver si es cierto. Ahí tengo mi programa de concursos. Muy bien. Le preguntamos a 100 cristianos de Calvary Maranata, ¿qué traerías de comer a una fiesta en la iglesia? ¿Qué traerías? ¿Respuestas más comunes? Tamales. No pusimos tamales. Pozole, ¿qué? Frijoles puercos, está en el número 3. Bueno, primero, número 1, pastel de atún. No le preguntamos a nadie, es solo una broma. Pues 2, ceviche. 3, frijoles puercos. Sí, ¿quién dijo frijoles puercos? Ya ganó. No ganó nada, pero felicidades. Y 4, postres. Muy bien, a ver la siguiente. Razones por las que no se ríen de los chistes del pastor Tony. Número 1, eso va a estar muy chiquita. Los pastores no tienen gracia. Número 2, no le entendimos. Número 3, no cuentan bien los chistes. Número 4, son muy largos. Ok, una más. Le preguntamos a 100 personas de Calvary Maranata, ¿quién es tu pastor favorito de esta iglesia? Y estas fueron las respuestas más comunes. ¿Quién creen? Número 1. Claro. ¿El número 2, por favor? Sí. Número 3. Perdóname, pastor Tony. La gente ha hablado. No, obviamente es una broma. Y una más. Problemas, le preguntamos a 100 cristianos, los problemas más comunes en la vida de un creyente. Y no me los digas porque precisamente de eso vamos a estar hablando hoy. El título del estudio de esta noche es Los problemas de Abraham. Y si recuerdas, pues la semana pasada estuvimos hablando de Abraham y hoy vamos a continuar con esta historia en Génesis capítulo 13. El día de hoy vamos a estudiar todo este capítulo y el título es Los problemas de Abraham. Y como vamos a ver esta noche, Abraham tenía algunos problemas que probablemente te parezcan conocidos o puedas reconocer, si no en tu vida, en la vida de alguien alrededor tuyo. Y conforme vayamos estudiando hoy este capítulo, nos vamos a encontrar con 4 problemas comunes en la vida de un creyente y cómo solucionarlos o un consejo para solucionar esos 4 problemas. Quiero recordarte también que hemos estado estudiando la serie en el libro de Génesis que titulamos Así comenzó todo. Y después entramos a un apartado dentro de esta misma serie que hemos llamado Los Patriarcas, porque hemos dejado ya de hablar de la creación y de todo ese periodo y ahora estamos hablando de los patriarcas. ¿Qué son patriarcas? Pues los primeros padres de todos los creyentes, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si tienes tu Biblia, acompáñame a leer Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y siempre les digo que me encanta esta serie porque todos podemos encontrar Génesis muy fácil. ¿Listos? ¿Solo yo? Muy bien. Génesis 13, versículos del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre
de Jehová. Vamos a orar y luego seguimos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por esta noche queremos rogar que tu Espíritu Santo nos hable, que podamos no solamente aprender para nosotros, sino también recibir tu palabra para llevarla a otros que la necesitan, Señor. Por favor, revélanos lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros personalmente, porque sabemos y creemos que tu palabra está viva y es poderosa, Señor, para hacer tu obra en medio de nosotros. La recibimos con atención, Señor, y con gratitud porque es valiosa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, recordando un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, tenemos a este hombre, Abraham, que básicamente pues era un extranjero, podemos decir que no era del pueblo de Dios, porque todavía no existía el pueblo de Dios. Realmente él fue el primer hombre que fue considerado parte o el primero del pueblo de Dios que ahora conocemos como los judíos o los israelitas, del cual nosotros somos parte de forma espiritual. Yo no sé si hay aquí alguien que se considere judío. Para ser judío pues tienes que nacer en Israel o tener descendencia, no sé, pero espiritualmente todos somos parte de esa promesa que se le hizo a Abraham. Y en una etapa de su vida, la semana pasada vimos que Abraham descendió a Egipto. Egipto en la Biblia siempre representa el mundo, el lugar donde no está Dios, básicamente. Y aquí continuamos con la historia. Dice, subió pues Abraham, ¿de dónde? De Egipto hacia el Negev, él, su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Y aquí vamos por primera vez a escuchar el nombre de este Lot. Si estás a punto de tener hijos y quieres un nombre, puedes ponerle así, Lot. Es fácil de recordar, es cortito. Solo ahí te encargo cuando lo quieras regañar y tengas que gritarle Lot. Es como que no es como Francisco. Francisco puedes gritarlo más. Estela, ¿no? 3 sílabas, tienes chance de desarrollarlo. Pero Lot es como que no te da mucho para enojarse. Dice también, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas, quiere decir, volvió por el mismo camino por el que había llegado hasta el lugar donde había estado antes su tienda, o sea, su lugar donde vivía, y regresó al lugar del altar que había hecho ahí antes. Y me impresiona cómo la Biblia es tan actual. A pesar de que esto fue escrito y sucedió hace miles de años, te darás cuenta que es algo que nos sucede a nosotros hoy mismo aquí en Mazatlán. Y Mazatlán nada que ver con Israel y nuestra época de celulares, computadoras y Facebook y todo el rollo, nada que ver con la época en la que vivió Abraham, pero aún así te vas a dar cuenta que nos podemos relacionar con lo que dice la Biblia, y eso es impresionante. Y quiero explicarlo así. Cuando estaba en la secundaria, hace como 100 años, me encargaron leer un libro que se llamaba El Quijote de la Mancha o algo así, el fabuloso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una cosa así. ¿Alguna vez alguien lo ha leído aquí? ¿El Quijote? ¿No? ¿La mitad? Bueno, tengo que confesarles que no lo terminé, casi me reprueban y es una larga historia. Pero yo sentí que ese libro era tan raro y tan diferente a mí que no pude comprenderle nada. Eran palabras extrañas, era una historia súper rara. Era un libro que, a pesar de que no fue escrito tantos miles de años antes, sino unos cientos, y no sé de dónde sea que lo escribió Miguel de Cervantes, español o no sé, pero podríamos decir que entre España y México hay cierta similitud. Y entre que se escribió el libro ese y mi vida no pasaron tantos años, pero yo cuando lo leí me sentí que ese libro nada que ver conmigo. ¿Me estoy explicando? Pero leo la Biblia que fue escrita en Israel para otra cultura, en otra época, miles de años, la leo y me doy cuenta que es para mí y para ti. Y ese es el poder de la Biblia. Abraham básicamente se había alejado de Dios al irse a Egipto. ¿Alguna vez tú has sentido que te has alejado de Dios? No voy a decir que levantes la mano, porque ya sé que sí. Cada día, cada semana, cada mes, cada año estamos luchando con este mismo sentimiento que tuvo Abraham.
tenemos un problema en nuestra vida, como él empezó a haber hambre en la tierra donde estaba, y su primera reacción fue irse a Egipto, buscar ayuda en el mundo, usar su propia fuerza para resolver sus problemas en lugar de buscar a Dios. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y eso es algo que sucede todo el tiempo con nosotros. Y ahora vemos la parte bonita de esta historia. Él iba de regreso y dice que iba al lugar donde había estado antes, y curiosamente dice que en ese lugar él había invocado al Señor, había hecho un altar. Básicamente para ti y para mí eso significa como regresar al lugar donde te sentías cerca de Dios. Eso para nosotros puede significar un tiempo que apartas en tu casa para orar, puede significar la iglesia. Muchos de nosotros sentimos que nos alejamos de Dios cuando empezamos de venir a la iglesia. Algunos nos damos cuenta que estamos enfriándonos o alejándonos de Dios cuando dejamos de servir en la iglesia por cuestiones de trabajo o porque le perdemos el ritmo. Y sinceramente, no le digan a nadie, pero yo también como pastor me siento igual a veces. No creas que los pastores somos inmunes a esto y tenemos como, no sé, alguna habilidad supernatural o especial y siempre, todo el tiempo, 100% estamos cerca de Dios. No, también tenemos esta misma lucha que tuvo Abraham de irse a Egipto, y es la misma lucha que tienes tú y que tenemos todos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues es lo que estamos viendo aquí. Somos todos como Abraham. Y curiosamente dice, y te lo voy a leer como dice aquí, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Algunas veces en nuestra vida las cosas naturales parece que van bien, pero aún así podemos estarnos alejando de Dios. O sea, tú puedes ser riquísimo. No sé si hay alguien aquí que sea o se considere riquísimo. Si es así, invítanos unos tacos, no seas mala onda, porque yo no soy riquísimo. Abraham sí era. Y aún así, aunque tenía todo, tenía su familia, dice ahí, tenía a su esposa, tenía ganado, tenía ahí a su sobrino Lot, tenía todo lo que a lo mejor pudiéramos desear. Dice ahí que también oro y plata. O sea, no era slim, pero tenía mucho dinero. Pero aún así estaba lejos de Dios. Entonces, el que te esté yendo bien en la vida no necesariamente significa que estés bien espiritualmente. Pero si tú estás mal espiritualmente, tarde o temprano vas a estar mal también en la vida, porque eso te va a alcanzar. Ahora vamos a aprender del ejemplo de Abraham. El problema común en la vida de un cristiano número uno es alejarse de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Un consejo para solucionarlo: regresa a lo que hacías antes. Problema común en la vida de un creyente número uno: alejarse de Dios, y resuélvelo regresando a lo que hacías antes. Creo que todos podemos identificarnos con este problema. Si sientes que te estás enfriando, que te estás alejando, que de repente vuelves a sentir esa depresión que ya Dios te había quitado, que de repente empiezas a enojarte por cosas por las que ya no te enojabas, déjame decirte, amigo mío, te estás alejando de Dios. Porque todo lo que obtenemos cuando llegamos a Cristo, toda esa paz, toda esa bondad que de repente sale de ti y nadie se puede explicar porque eras bien amargado, perdóname que lo diga, pero sí eras, ¿verdad? De repente ya no está. Pero no es porque tú hayas cambiado, es porque ahora Dios está en ti. Y cuando tú ya no estás en Dios, pues todo lo que tú eras comienza a salir otra vez y empieza a regresar y vuelves a ser el que eras antes. No porque Dios no esté haciendo la obra, sino porque tú te estás alejando cada vez más. Y quiero una vez más decirte que esto no es un problema en especial tuyo, es algo que todos enfrentamos. Y por eso todo el tiempo debemos estar jalando o empujando hacia acercarnos a Dios. Y eso lo hacemos con estas cosas que hacíamos antes. ¿Te acuerdas? La primera vez que uno se encuentra con Dios, quieres estar en todas las reuniones, ¿no? Y hay gente que nos pregunta: pastor, ya no hay nada el lunes. Es que el lunes yo quiero venir a la iglesia. Y es como, pues, danos un respiro, ¿no? Danos chance, porque cuando uno
se encuentre con Dios por primera vez, quieres estar aquí todo el tiempo. Eso te ayuda a acercarte a Dios. Y conforme pasa el tiempo, nos podemos enfriar o nos podemos alejar. Entonces regresa a eso que hacías antes y que te acercaba al Señor. Para algunos de nosotros a veces es escuchar música cristiana en lugar de la música que oías del mundo. Obviamente es que tengas tu devocional y ores en tu casa. Obviamente es que te congregues. Mientras menos vienes a la iglesia, pues más fácil te alejas de Dios. Y esto mismo le pasó no solamente a Abraham, sino a una iglesia que encontramos en Apocalipsis 2:5. Fíjate lo que dice. Recuerda por tanto, cuando Jesús está reprendiendo a esta iglesia, ahí en Apocalipsis le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, o sea, lo que hacías al principio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Arrepentirse nos habla una vez más de caminar. Cuando uno va caminando hacia un lugar y se arrepiente, quiere decir que te detienes y luego dices: no, aquí está mal, voy al revés. Das media vuelta y regresas por el mismo camino. Es justo lo que hizo Abraham en esta historia. Él se fue a Egipto y cuando estaba en Egipto le fue mal y se dio cuenta que se estaba alejando de Dios. Dijo: no, esto no está bien. Das media vuelta y regresas por el mismo camino para acercarte a Dios. Entonces, por favor, te lo suplico, hermano, en el amor de Jesús te ruego de verdad, cuando notes que te estás enfriando, que te estás alejando, que ya vuelves a ser como eras antes, busca a Dios, acércate, avísanos, ven a la iglesia para que no sigas alejándote. Mientras más te alejes, pues más te vas a tardar en regresar. ¿Me explico? Es como si caminas 10 cuadras en la dirección incorrecta, pues primero tienes que caminar esas 10 cuadras de regreso para volver a donde estabas. Entonces, si te das cuenta que vas por mal camino, detente lo más pronto que puedas y ven al Señor y a la iglesia. Ahora vamos a seguir leyendo de los versículos 5 al 9 en nuestro texto base en Génesis 13. Aquí recordamos a Lot. Dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y como les dije hace ratito, Lot era el sobrino de Abraham, era hijo de su hermano. Su hermano de Abraham había fallecido, esto está ahí en la Biblia, y creemos que pues por obviamente de razones familiares, Abraham adoptó a este sobrino como su propio hijo. Además, recuerda que hasta este momento Abraham no tiene hijos, pero Dios le había dado una promesa de que sus hijos o su herencia o su descendencia, mejor dicho, iba a heredar todo lo de él. Entonces probablemente Abraham le había echado el ojo a Lot para decir: pues seguramente Dios va a usar a Lot para darle todo lo que yo tengo porque no tengo hijos. Entonces, cuando hablamos aquí de este problema entre familias, pues es como si fuera entre padre e hijo. Y Abraham, aunque era el papá, por decirlo de alguna manera, el jefe de la familia, ¿te fijas cómo le dijo a Lot? Le dijo: no peleemos porque somos, ¿qué? ¿Te fijaste? Hermanos. O sea que Abraham bajó de su papel de papá y de mandarle a Lot, podría haberle dicho o dado órdenes, pero Abraham se humilló para decir: somos como hermanos, somos como iguales. Te ruego que no haya contienda entre nosotros. Y aquí es bien interesante que Abraham tuvo la actitud de preferir separarse antes que pelear. Y Abraham le da a escoger a Lot. Ahora, en esto encontramos el problema más común, o uno de los problemas comunes en la vida de todo creyente. Número 2,
Conflictos familiares, como en 100 mexicanos dijeron. ¿Has tenido conflictos familiares? Ni me digas, porque yo sé que sí. Todas las familias tenemos conflictos. Si ves una familia que es perfecta, probablemente son mejores para echar mentiras que los demás. Porque si tú juntas dos o más personas con diferentes formas de pensar, con diferente carácter, con diferentes gustos, y los metes a una casa toda su vida, pues obviamente van a salir chispas tarde o temprano. A lo mejor si tú, y es el único caso en el que puedo pensar que no habría problemas familiares, es que seas papá o mamá soltera y tus hijos tengan menos de un año y seas millonario. Si es así, a lo mejor no tienes problemas porque tu hijo pues va a hacer lo que tú le digas y no tienes que trabajar y solo eres tú. Pero si no eres millonario y tienes pareja o tus hijos son más grandes, te garantizo que va a haber problemas. Es parte de la maldición que cargamos como humanidad. ¿Te acuerdas que Adán y Eva, lo vimos aquí mismo algún miércoles, comieron del fruto que Dios les había prohibido? Por lo tanto, la maldad entró en todos nosotros. Y desde la primera familia que existió, pues el marido ya le estaba echando la culpa a la mujer, ¿no? Eso me han dicho, todavía sucede el día de hoy. No estoy muy seguro, pero he escuchado por ahí. Después, si crees que tienes problemas en tu familia, imagínate esto: los hijos de ellos, Caín y Abel, pues se asesinó el uno al otro. Caín mató a su hermano. Eso de veras son problemas familiares. Así que si tú estás teniendo problemas con tu familia, no te sientas como el único, porque todos pasamos por lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos o qué consejo podemos tener para no seguir con los conflictos familiares? Es: no alimentes el fuego del conflicto. ¿Cómo se alimenta un conflicto? No lo puse ahí, pero Proverbios dice que la blanda respuesta calma la ira. O sea que si tú le echas más leña al conflicto, pues va a seguir creciendo. Si tú acusas a los demás, les echas la culpa, les reprochas: es que tú hace 10 años me dijiste y quién sabe qué, y esto y lo otro, eso es echarle más leña al fuego. Es que nuestros abuelos se odiaban y yo no sé ni por qué te odio, pero eres hijo de aquella familia. Entonces he conocido gente así en mi rancho de donde yo soy. Había familias que tenían pleito por generaciones y se mataban y se odiaban entre ellos, y los nietos ya ni siquiera sabían cuál era el problema, y si les preguntabas ellos no sabían. Simplemente habían crecido aborreciendo a la otra familia y había muertos y había pleitos y cosas bien locas porque los abuelos quién sabe qué problema tuvieron, y eso pasó de generación en generación. Es de locos. Si tú le sigues echando leña al fuego de tu conflicto interno ahí en tu familia, pues obviamente va a seguir creciendo. En lo que dependa de ti, busca la paz. En lo que dependa de ti, aguántate de contestar lo que estás pensando. Y probablemente tienes derecho, y sí, probablemente tienes la razón, pero nunca una discusión va a ayudar a tu familia. Lo único que va a hacer es hacer crecer las cosas, aumentar el conflicto. Jesús nos dijo en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sé tú el que pone paz en tu familia y no el que pone a todo mundo de malas. O por lo menos sé tú el que ya no dijo nada y se puso a orar, o no sé. Pero siempre buscar la paz, sobre todo en tu familia, va a ser de bendición para ti y para los demás. Ahora, seguramente, y porque a lo mejor si pones esto en práctica, no te garantizo que van a salir las cosas bien. Puede ser que tú fuiste muy tranquilo, todo el mundo se está peleando y tú te pusiste a orar, y puede ser que tú quisiste ser un pacificador porque lo leímos ahorita, y aún así tu familia te eche la culpa y te digan algo y te hagan enojar más. Porque el que tú hagas cosas buenas no te garantiza que vas a recibir también una buena respuesta de tu familia. Fíjate lo que pasa en nuestra historia de hoy. Vamos a seguir leyendo los versículos del 10
al 13. Quedamos que Abraham se humilla un poco, se somete, se vuelve como hermano de Lot en lugar de su padre para no causar un conflicto, y mira lo que pasa. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, o sea, como el Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Abraham pues hace lo correcto, le dice a su sobrino: te doy chance, tú escoge lo que tú quieras. Como cuando tú, no sé, partes un pastel y un pedazo quedó bien grande y otro chiquito, y tú no quieres ser gandalla, y le dices al otro: pues tú escoge. Y el otro gandalla agarra el pedazo grande. Pues aquí, y esto es algo que todavía sucede, todavía hay gente de nuestra familia o de fuera de ella que trata de aprovecharse, que trata de sacar ganancia, aunque sea a expensas del perjuicio de que algo malo le pase al otro. Esto me recordó que ahora en diciembre ponen muchos chistes, imágenes y memes de las cenas familiares y el famoso terreno de la abuelita. ¿Has escuchado eso? Yo sé que aquí no pasa, esto es de otras ciudades, de otros países, pero me encontré algunas imágenes un poco graciosas. Fíjate, hasta cuando tus tíos empiezan a hablar, es otra, están en un diferente orden. Declaro la pelea por los terrenos de la abuela inaugurada, ¿verdad? Porque dicen que en diciembre, que se juntan todos los tíos, primos y todos, se pelean por el terreno de la abuela. Ama, ¿tú tienes terrenos? No, no es cierto. Cuando tus tíos empiezan a hablar sobre los terrenos de la abuela, ¿no? Ahí tenemos, ese es Alfredo Adame, ¿no? Peleándose con quién sabe quién. Ustedes sabrán mejor que yo. La que sigue, mira nada más. Otra, esa está buena, la que sigue. Mi familia cenando a las 10:30, todos muy tranquilos, ¿no? Y luego ya en la noche, mi familia a la 1 de la mañana peleando por los terrenos de la abuela, todos peleando. Y una vez más, esto de los terrenos, pues, insisto, es en otros países, pero aquí vemos a Lot haciendo algo parecido, aprovechándose de su papá. Ahora, recuerda esto, Lot había sido adoptado por Abraham. No era obligación de Abraham adoptar a este chamaco. Abraham lo recibió en su casa como a su propio hijo. Y cuando Abraham le da a escoger, este hijo, como dicen, cría cuervos y le sacarán los ojos, dicen. Yo no sé si sea cierto. Fíjate lo que pasó. Te quiero enseñar una imagen a ver si se alcanza a ver de qué fue lo que escogió Lot y qué le dejó a Abraham. Esa flecha dice que ahí es Canaán, y es el área donde sabemos que Abraham se fue. Es un área semidesértica. En comparación a eso, hacia el otro lado de esa flecha estaba lo que era Sodoma y Gomorra. Ni siquiera sabemos dónde era exactamente, porque Dios, si recuerdas, lo vamos a ver más adelante, destruyó Sodoma y Gomorra con azufre y fuego del cielo. Pero dice ahí que ese lugar era como Egipto, es decir, tenía agua y era verde. Ahí abajito a la derecha vemos una imagen que es verde. ¿Ves este río ahí verde? Y todo ese triangulito es el delta del río Nilo, es donde está Egipto. O sea que si lo vieras de arriba, lo que escogió Lot es esa partecita verde, y lo que le dejó a Abraham pues es toda esa partecita amarilla, que es tierra y desierto básicamente. Entonces, básicamente Abraham estaba siendo expuesto a una injusticia. Y no solamente una injusticia, sino de parte de uno de sus familiares más cercanos. Y no hay nada que pruebe más el carácter de un creyente que una injusticia. Cuando algo te pasa porque te lo mereces, todo el mundo decimos como, bueno, pues era de esperarse, ¿no? O sea, si yo ando en bici y me atropellan, pues la gente va a decir, pues bueno, pues es que él se lo buscó, no le gusta andar en bici. Todo el mundo como que dice, bueno, está mal,
pero era de esperarse. Pero cuando es una injusticia, todo mundo reaccionamos diferente. Y la verdad es que sea dentro o fuera de la familia, pues que sean injustos contigo es algo que duele un montón. Desde los ejemplos más sencillos, no sé, a mí me pasaba en la escuela que estaba sentado yo al lado de otros que estaban hablando y luego me castigaban a mí por algo que no hice. ¿Te pasó algo así? Y es una cosa muy simple, es la escuela, pero cuando, imagínate, te meten a la cárcel por algo que no hiciste, cuando tú pagas algo que no rompiste, cuando tú eres al que odian o con el que se enojan cuando estabas tratando de arreglar las cosas, pues es bien injusto y causa mucho dolor en el corazón. Pero si alguien puede comprender las injusticias que has pasado, es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien de veras ha sufrido una injusticia, es Él. Fíjate lo que dice Isaías 53:5. Dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La verdad es que si necesitas consuelo y necesitas alguien que te comprenda porque estás viviendo una injusticia, no hay nadie mejor que nuestro Señor Jesús para consolarte, para restaurarte y para que aprendas a perdonar así como Él nos ha perdonado. Esto nos lleva al problema común en la vida de un creyente número 3. Sufrir injusticias es parte de la vida de un creyente. Tarde o temprano algo va a pasar. Y el consejo para este problema es: no pelees por tus derechos. Problema común en la vida de un creyente número 3, sufrir injusticias. Y consejo: no pelees por tus derechos. En el mundo se nos enseña lo contrario, ¿no? Si tú no peleas por lo que es tuyo, eres un tonto. Si te compraste, no sé, unos tacos y no te echaron la cebolla, tienes que ir a reclamar porque si no vas a ser como que, no sé, alguien débil, ¿no? Y en el mundo se nos enseña a eso, a que tienes que pelear para que no sean injustos contigo, a que si hay una injusticia en otro lado tienes que salir a la calle y manifestarte. Pero la palabra de Dios es muy distinta. Insisto, Jesús, que fue el hombre que más injusticia sufrió, dice la Biblia que fue como un cordero al matadero. O sea, en silencio, no dijo nada. Acusado falsamente, crucificado falsamente, y Él permaneció en silencio. Y ese es un buen ejemplo para nosotros. No pelees por tus derechos, porque si tú peleas, entonces estás sujeto a tus propios recursos y a tu propia fuerza. Pero si dejas que Dios pelee por ti, entonces tienes los recursos de Dios y la fuerza de Dios para pelear tu batalla. Y ahorita lo cantamos, pero es muy fácil cantarlo y es bien difícil ponerlo en práctica. Porque cantar es nada más de memoria, pero cuando de veras te hacen algo, cuando de veras te trata mal a alguien y tú dices: ay, es que la Biblia dice que ame y que perdone y que ore por mis enemigos, y oras y dices: Señor, te pido que lo castigues, ¿no? Estoy orando por él, Señor. Que todo el peso de tu gloria caiga sobre él. Humíllalo, Señor. No, esas oraciones no. Oraciones para perdonar, oraciones para bendecir, ¿ok? No porque ores: Dios, castígalo. Eso no cuenta. Tienes que perdonar. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Pues no está registrado aquí que haya orado ni que haya bendecido a Lot, pero vamos a ver lo que pasó. Vamos a continuar leyendo de los versículos 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.
Una vez más, no vemos aquí la respuesta textual o lo que dijo Abraham, pero vemos su actitud. O sea, no dijo nada. Y yo creo que si tu hijo acaba de traicionarte, acaba de agarrar la mejor tierra y te dejó solo y se fue, y aparte, salud, y aparte pensabas que la promesa de Dios iba a cumplir a través de él y ahora él ya se fue, lo único que yo me imagino es que Abraham estaba agüitado. O como se dice una palabra más bíblica, decayó su semblante, dice otra parte. Bueno, pues triste, ¿no? Agüitado, desconsolado, deprimido, exacto. Y insisto, aunque no dice eso aquí, sé que así se sentía porque yo me he sentido así. Cuando tú tienes una idea de cómo Dios tiene que hacer las cosas y luego Dios no las hace como tú querías, pues uno se siente así como, ¿y ahora qué va a pasar, no? Ahora, pues si ya no tengo hijo y no tengo tampoco sobrino, pues ya, o sea, lo que Dios me prometió ya se perdió, ¿no? Y uno en su mente empieza a deprimirse y a idear cosas locas o a agüitarse y entristecerse. Y me encanta que no hay ningún registro de las palabras de Abraham, pero sí tenemos un registro de las palabras de Dios. Y esas son más importantes. Dice que Dios le dijo a Abraham: alza ahora tus ojos. O sea, Abraham ni siquiera tuvo que venir a quejarse con Dios. Ni siquiera tuvo que venir a decirle: oye Dios, mira, pues es que Lot, pues qué trae, y luego tú y la promesa. O sea, no, Abraham no dijo nada. Y Dios vino y le dijo a él: alza ahora tus ojos. Y cuando estamos pasando por periodos como este, de dificultad, de tristeza, a veces entramos como en una especie de lentitud o letargo espiritual y emocional, como que no reaccionamos y nos quedamos ahí donde estamos, ¿no? Cuando estamos pasando por ese tipo de problemas, a veces no queremos ni orar, a veces no queremos ni comer. Ya, eso es mucho decir, ¿no? Para algunos de nosotros dicen: si no quiere comer, llévalo ya al hospital porque ya está muy grave. ¿Va, Gabriel? Pero se nos quita el hambre, a algunos se les quita el sueño y no pueden dormir. Algunos otros duermen todo el día y no los pueden sacar de su casa porque entramos en una especie de atoro, ¿sí? De depresión, de que estás ahí trabado, de que no puedes brincar eso que te está pasando. Y no voy a preguntar si te ha pasado, porque yo sé que sí, a todos nos ha pasado. Pero entonces cuando viene Dios y nos habla, tú tienes la posibilidad de despertar, de salir de tu letargo, de brincar eso que estás pasando y moverte. Fíjate lo que dijo Dios: alza tus ojos, mira. Y luego le dijo: levántate. Y esto también funciona para nosotros el día de hoy. A veces Dios viene y te dice: levántate, con un versículo, con una palabra, con una llamada del pastor que te dice: ¿cómo andas? Y tú dices: pastor, pues ahí más o menos. Y tú tienes la opción de decir, de mentir y decir: no, pastor, todo bien, aquí andamos, chido, ahí nos vemos en la iglesia algún día, ¿no? ¿Y sabes cuándo vienes a la iglesia? Nunca. Y qué bueno que ustedes todos están aquí, porque quiere decir que esto no estoy hablando de ustedes, son los que no vienen. Pero, ¿cuántos hemos dicho eso, no? ¿Cómo estás? Bien, bendecido. Y es la mentira más grande que podrías haber dicho, que estás bien. Y a lo mejor esa era una oportunidad de Dios para decir: levántate. Y para decir: pastor, necesito ayuda, voy a ir a la iglesia y de verdad venir y hacer eso. Porque cuando Dios le dijo a Abraham: levántate, fíjate el versículo 18 lo que dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Quiere decir que se levantó. Dios le dijo: levántate, salte de aquí, mira lo que tengo para ti. Y Abraham respondió. Ahora nos toca también a nosotros. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra algo, tenemos que reaccionar, responder, venir a la iglesia, ponernos a orar, lo que sea que haya que hacer para que recordemos lo que Dios nos ha prometido. Y este es el cuarto problema común que encontramos como cristianos, que nos olvidamos las promesas de Dios. Problema común en la vida de un creyente número 4: olvidar las promesas de Dios.
Y el consejo para salir de esto es: muévete y adora. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se movió del lugar donde estaba, dejó de ver la condición en la que estaba y volteó otra vez su vista a las promesas que Dios le había hecho y construyó un altar. Para nosotros un altar, una vez más, significa adoración, significa tu devocional. Así que si Dios te habla, si Dios te muestra algo, quita tu mirada del problema en el que estás, de la situación en la que estás, y ve las promesas que Dios te ha hecho. Y cuando veas que las promesas de Dios siguen vigentes, entonces exáltale y alábale, porque Él es bueno. Todo lo que Dios te ha prometido sigue vigente a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de los problemas por los que estés pasando. Dios no se ha arrepentido de las promesas que te ha hecho. Si como seres humanos sabemos que una promesa es algo que debe cumplirse, por lo menos lo sabemos, ¿cuánto más Dios va a respetar sus promesas? Por eso es que Abraham pudo salir de ese letargo o ese agujero en el que estaba, porque él recordó que Dios le había prometido algo. Números 23:19 dice esto, por si tenías duda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Quiere decir que todo lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. No hay una sola falla, no hay una sola cosa que Él deje de hacer una vez que la ha prometido. Y la Biblia está llena de promesas para ti, para tus hijos, para tus generaciones, para tu ciudad, para todos los que te rodean. Y si no la sabes, pues necesitas meterte aquí a tu Biblia y encontrar qué es lo que Dios te ha hablado. A lo mejor Dios te ha dado promesas específicas para tu vida. Tal vez un día estabas orando y encontraste un versículo que dijiste: esto es para mí, es justo lo que estoy viviendo, es justo lo que estoy pasando. Eso es una promesa para tu vida. Ahora, si Dios nunca te ha mostrado una promesa o varias específicas para ti, no te preocupes, porque hay muchísimas que son para todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. La primera y más importante es la promesa de la vida eterna. Si tú no sabes que Dios te ha prometido, no te preocupes. Dios te ha prometido que vas a llegar al cielo, no porque seas bueno, sino porque has puesto tu fe en Él. Esa es la promesa más increíble. Pero también Dios te ha prometido su Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos va a mandar su Espíritu. Así que si tú oras y le pides, Él lo va a cumplir. La Biblia dice que Él nos ha prometido perdón por nuestros pecados cuando nos arrepentimos y lo confesamos. La Biblia nos promete provisión, que Él va a suplir nuestras necesidades. La Biblia nos promete que vamos a tener descanso y que vamos a tener restauración. Así que cuando sientas que te estás desviando, que estás agüitado, recuerda las promesas que Dios te ha hecho, porque seguro te van a ayudar a moverte, a salir de donde estás y adorar a Dios, porque Él es bueno. Entonces, una vez más, estos son problemas que Abraham enfrentó, y me parece increíble que aunque fue hace tanto tiempo y no tenemos realmente mucho que ver con Abraham en el sentido natural, estos 4 problemas son cosas que tú y yo enfrentamos comúnmente, o la gente alrededor nuestra los enfrenta comúnmente. Así que no te sientas tan desconectado de lo que está pasando en la Biblia, porque aquí estamos todos nosotros explicados. Y también, así como Abraham pudo recibir esa bendición y esa promesa de Dios, tú también la estás recibiendo esta noche. Y además, por si no lo sabías, el que estemos nosotros aquí es parte del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Seguramente cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener una gran descendencia, él se imaginó muchos hijos y nietos y bisnietos de forma natural, ¿no? Como me caso, tengo hijos, o tengo 10 hijos y cada uno de esos tiene otros 10 y ya tuve una descendencia de 100. Y a lo mejor Abraham se lo imaginó así, pero él nunca, o no sé, a lo mejor sí. Pero la promesa era espiritual. No solamente hijos naturales y nietos naturales, sino espirituales. ¿Has oído la canción esa de niños que dice nuestro padre Abraham?
Pues por esto es, porque todos nosotros somos parte de esta descendencia. Como Él fue el primero que le creyó a Dios de esta forma, todos nosotros llegamos a ser también creyentes. Y aún hoy seguimos hablando de Él y algún día podremos conocerlo cuando estemos en el cielo y decirle, nuestro Padre Abraham. No. Entonces, estas son lecciones para nosotros el día de hoy. En Génesis 13 sobre los problemas de Abraham.